Hola a todos, hola, bienvenidos, muchas gracias por conectarse, de verdad muchas gracias por estar aquí, prometo serles breves, esta es una pequeña conferencia de prensa para aclarar todas las preguntas o dudas que tengan respecto, y perdón, el camión de la basura que está allá afuera, eh, aclarar todas sus dudas o preguntas que tengan respecto a la inmersión a los restos del Titanic que hice hace poco menos de 2 semanas. Como ustedes saben, y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver los videos que ha estado subiendo, desde el año pasado se lograron las primeras inmersiones con turistas a los restos del Titanic. Obviamente desde hace ya varias décadas había científicos y exploradores que han podido bajar a los restos en sumergibles de expediciones de gobiernos como el ruso o el francés, pero esta es la primera vez que una compañía privada ha decidido llevar turistas a los restos del Titanic. Y pues yo fui el primer mexicano en hacer esta aventura. Renata Rojas, el pasado 19 de junio, también mexicana, que vive en Nueva York, se unió también a esta aventura y pudo también lograr su sueño. Y nada, de toda mi aventura hice una serie de videos que están en mi canal Alan por el Mundo y que ya los pueden ver, en los cuales narro todo absolutamente, desde la planificación hasta la tecnología del sumergible, como es el barco en el que vamos, y el primer intento que desafortunadamente no se pudo hacer, hasta ahora que tuvimos la inmersión con éxito y pudimos visitar los restos del Titanic. Tengo entendido que esto se seguirá haciendo, aunque también sé que no ha sido un producto fácil de venderse y no ha habido tanto interés como la gente cree. Tampoco es mi interés venderlo, yo no trabajo para la compañía, simplemente quería hacerlo como para poder mostrárselo a mis seguidores. Es una experiencia pues bastante costosa, es el equivalente a ir al espacio, pero ahora al lado contrario, que son las profundidades del océano, de las cuales de hecho sabemos mucho menos que del espacio. Entonces, tener la oportunidad de ver esas profundidades, el Titanic está a 3.800 metros bajo el nivel del mar, una profundidad a la que muy poca gente ha podido ir, porque hay que bajar en un sumergible especializado que pueda resistir esos niveles de presión y tenga la tecnología no solamente para poder navegar en esas profundidades, sino de oxígeno, de navegación, sistemas de navegación, de luces, de cámaras y obviamente una ventana para poder asomarte y ver los restos del Titanic. En el sumergible vamos 5 personas, un piloto, un copiloto y 3 turistas. Yo tuve la oportunidad de compartir esta aventura con una turista de Estados Unidos y otro de Canadá, muy fanáticos del Titanic, y fue la verdad una experiencia increíble. Estuvimos 12 horas en total dentro del sumergible, aunque la misión anterior estuvieron 27 horas. Esto no porque estuvieran todas esas horas viendo el Titanic, sino porque las cosas no salieron bien. Y esto habla del riesgo enorme que es hacer una actividad de este tipo. Es un sumergible completamente experimental y hay muchas cosas que pueden salir mal. Afortunadamente todo salió bien, estuvimos 12 horas solamente adentro. Más o menos unas 4 horas tarda el sumergible en salir de la plataforma y poder iniciar la inmersión, y otras 2 horas en que recuperen el sumergible. El tiempo que nosotros hicimos es el tiempo natural que se espera, pero en la misión anterior tuvieron complicaciones para recuperar el sumergible, por eso tardaron tanto. La inmersión, tardamos unas 2 horas y media en tocar el fondo marino, más o menos 1 hora y media en encontrar los restos del Titanic, otra hora y media recorriendo los restos de la proa, otras 2 horas, 2 horas y media en regresar a la superficie y que recuperen el sumergible. Entonces, pues abro esta conferencia para que me pregunten lo que quieran saber y lo que les sea útil para si alguien quiere hacer alguna nota al respecto. Y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Alan, ¿dónde es el plan? Saludos. ¿En algún momento sentiste que tu vida corría peligro? ¿Cómo le hiciste para controlar el encierro en un espacio tan pequeño? Bueno, yo no tengo claustrofobia y ya había en la misión anterior ya había estado adentro del sumergible un par de horas nada más, que bajamos unos 100 metros para hacer unas cuestiones de prueba. De hecho, hasta lo manejé y de hecho hasta lo choqué. Eso lo pueden ver en mis videos. No hubo nada que controlar, la verdad iba bastante mentalizado. Por supuesto que tenía mucho miedo. Eh, no tuvimos una situación en la que yo sentía que mi vida corría peligro, pero sí estaba consciente de que estábamos haciendo una actividad extremadamente peligrosa y que si algo salía mal, pues podía salir muy mal, porque a esas profundidades que el riesgo mayor es quedarte atorado con algo allá abajo, incluyendo los restos del Titanic, pues es tan profundo que es imposible que alguien te rescate. Entonces, por supuesto que teníamos nuestro miedo, pero afortunadamente todo salió bien.
¿Por qué el sumergible solo tiene una pequeña ventana? Es una muy buena pregunta. Bueno, el sumergible, este es un sumergible experimental y tiene la ventana, de hecho, en mi video uno lo puedes ver, que es la ventana más grande de su tipo. Eh, es una cuestión también de diseño y que el sumergible es de fibra de carbono y de titanio y pues no puede tener muchas ventanas porque el acrílico o el cristal no resisten tan bien la presión como otros materiales. Entonces esa es la razón por la que no puede haber tantas ventanas, aunque sí creo que a lo mejor en siguientes sumergibles que se dediquen sobre todo al turismo o al paseo de civiles, probablemente un diseño en el que cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia ventana, aunque sea más pequeña, puede ser mejor porque sí hubo momentos en los que prácticamente peleábamos por un agujero, un espacio para poder ver a través de esa ventana. Hola Alejandro, gracias por conectarte. ¿Qué fue lo que ocurrió en realizar al material de audiovisual que no te pudo dar la compañía? Gracias por preguntar, Alejandro. ¿Esto quiere decir que viste mi video? Pues mira, la compañía que sabía perfectamente lo que yo hago, aunque no tengo credenciales de prensa ni nada, les expliqué desde el día uno, es decir, no fui encubierto. Desde el día uno saben que tengo un blog de viajes y que mi intención era documentar esta experiencia para mostrarlo en mi canal. Desde el día uno lo saben, desde la primera junta que tuvimos, desde antes de pagar la inmersión, no fue una invitación. Y en esa junta yo les pregunté, me explicaron, originalmente el sumergible tenía varias cámaras para captar los restos del Titanic, acabó teniendo solo una, y les pregunté si yo tenía acceso a ese material y me dijeron que por supuesto que sí, a excepción de si algo de ese material incluía algún descubrimiento significativo de los restos o algún tema de algún animal extraño que pasara. Entonces, hicimos la inmersión y yo solicité acceder a este material para incluirlo en mi video porque yo contaba con él y la empresa se negó a dármelo alegando que tenían que esperar a que el CEO de la compañía lo autorizara. Pasaron los días y me dijeron que habían autorizado unos clips y la verdad me dieron menos de un minuto del material de la GoPro que está junto a la cámara, que fue una GoPro que aunque era de ellos, yo la coloqué y yo me encargué de que grabara y ese material lo tienen básicamente gracias a mí. Obviamente reclamé y defendí mi trabajo, decirles que pues ese material lo necesito para mi trabajo y me dijeron que probablemente me lo darían, pero que si me lo daban después. Les dije que pues después no me servía de nada porque necesitaba editar mi video. Al día siguiente me dieron una USB con material y de la GoPro, esa la que misma que yo puse, pero más de la mitad de ese material estaba completamente negro. Entonces ya era momento de bajarme del barco y pues muy decepcionado por la actitud de la empresa que además pues está ofreciendo un servicio. Decidí incluirlo en mi reseña porque si bien todos los temas de tecnología y eso están trabajando mucho, sí hay mucho que trabajar en cuestión de atención al cliente porque lo que ellos están ofreciendo, aunque no les gusta el término, es una experiencia de turismo de lujo. Hola Iris. ¿Cómo fue la preparación previa para la travesía? ¿Algún tipo de entrenamiento? Es una gran pregunta, Iris, pero no, fíjate que no hay un entrenamiento específico para nada. Prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Hay algunas limitaciones físicas y obviamente si tienes claustrofobia, pues es una actividad imposible de hacer. Sí considero que probablemente en el futuro deban entrenar un poco más a quienes vamos adentro por si algo sale mal. Sí nos dan un recorrido y una explicación de cómo funciona el sumergible y de las cuestiones de seguridad que hay, como algunas máscaras en caso de que haya fuego adentro y otros aspectos, pero en realidad no recibimos un entrenamiento específico. Llegas al barco, hay algunos recorridos de seguridad, pero no es como los astronautas. Es mucho más sencillo de lo que parece. Hola Jessica. ¿Qué sientes ser el primer mexicano y poder representar a nuestro país en esta expedición? Muchas gracias, Jessica. Pues mira, la verdad es que tampoco es que vayamos a cambiar el mundo, pero me pareció bonito bajar la bandera de México y fue de hecho una idea de Renata Rojas que ella pues vive en Estados Unidos y siempre como que te pega más la nacionalidad cuando estás viviendo en el extranjero. Y al investigar, pues obviamente los exploradores e investigadores que habían bajado previamente
las expediciones más importantes que siempre eran rusas o francesas. De hecho, James Cameron ha bajado más de 30 veces en los sumergibles rusos, que ya están retirados, ya no existen, bueno, existen, pero ya no están en servicio. Y dije, wow, pues puedo decir que soy el primer mexicano, como que nunca había sido el primer mexicano en nada. Entonces me emocioné y me pareció como un título comercialmente hablando que pueda funcionar. Pero fue muy emocionante estar ahí abajo, sobre todo por la conexión que cada persona pueda tener con el Titanic, que es una historia que todos conocemos y que además está llena de misticismo, de mucho, además de la película, pues todos los documentales, los libros y lo que ha causado desde su hundimiento, cómo transformó también la industria del transporte marítimo de pasajeros, pues no se puede negar la importancia del Titanic, ¿no? Juan Carlos García Reforma, si tomas agua en el sumergible y te dan ganas de ir al baño, ¿qué haces? ¿Qué puedes comer y qué no si van a estar 12 horas sumergidos? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Mira, respecto a la comida, no hay una restricción alimenticia, pero yo fui muy prudente y traté de comer poco porque pues el aire está encerrado y si necesitas ahora sí que tirarte un gas, pues se lo van a fumar todos, ¿no? Entonces, no hay baño dentro del sumergible, hay un baño de emergencia y hay unos urinales como de hospital por si necesitas hacer pipí. Y obviamente cualquiera de estas actividades pues la tienes que hacer en frente de tus compañeros. Afortunadamente mi inmersión duró tan poco que ninguno de los 5 que íbamos en mi inmersión tuvo necesidad ni de hacer pipí ni ningún otro tipo de necesidad fisiológica, pero en otras inmersiones que han tenido pues que duran tanto, pues sí, al final pues cuando hay que ir, hay que ir. Y hay un sistema de emergencia, nada más que si eres muy penoso, pues no se te recomienda. Jessica, ¿cuáles son las medidas que implementaste esta vez para que no te ocurriera lo de la primera ocasión? Si te refieres a que no se logró la primera inmersión, pues en realidad eso no es mi responsabilidad. Al final, pues estábamos muy conscientes de que el sumergible es un sumergible experimental, de que esto se está haciendo por primera vez y que probablemente en el futuro, aunque no sé si haya otra compañía, a lo mejor habrá nuevos sumergibles que puedan llegar a esas profundidades y algún día te vendan un tour a las fosas marianas, que son el punto más profundo del océano. Y que es que el turismo o que la gente que paga algo así pueda también ayudar a la ciencia, ¿no? Los científicos y los biólogos necesitan de empresas como esta que puedan desarrollar tecnología para bajar a tales profundidades y poder estudiar, porque como les dije hace rato, conocemos muy poco. Entonces, el año pasado, aunque mi misión no logró bajar, supe que las misiones posteriores sí lograron llegar al Titanic, entonces sabía que este año había más probabilidades de éxito y creo que prácticamente todas las misiones de este año bajaron. Supe de una inmersión que solo pudieron recorrer el área de escombros, no llegaron ni a la proa ni a la popa. No puedes básicamente decidir a dónde ir porque la corriente te puede llevar hacia otro lugar, pero la probabilidad está de nuestro lado. Juan Carlos, ¿puedes contar si hay exámenes médicos o físicos que deban aprobar para poder sumergirse? No, no hay, o sea, mientras puedas correr y cargar ciertas cosas, es decir, las personas que tengan algún tipo de discapacidad no es una actividad que puedan hacer, hasta donde yo tengo entendido, y no hay ningún tipo de entrenamiento. Es decir, el que lo pueda pagar y lo quiera hacer y tenga, pues, digamos, las condiciones físicas normales de o digamos, no sé cómo decirlo correctamente, pero no es como los astronautas que se preparan durante años. Alejandro Membrillo, lugares como el Titanic, Auschwitz o Chernobyl representan tragedias de la humanidad. ¿Cuál es tu propia línea entre el turismo y el respeto a estos espacios? Es una excelente pregunta, Alejandro, y yo no estoy tan seguro de si el Titanic entrara dentro del mundo del turismo negro, como se puede considerar a Chernobyl o a Auschwitz. Sí, por supuesto, es una tragedia y sí se sabe que hubo muchas personas que murieron atrapadas en el barco. Salió en el New York Times en el 2012, si no me equivoco, un artículo de algunos científicos que creían que el barco todavía guardaba restos humanos, aunque ninguna de las inmersiones se han podido encontrar
Digo, han pasado tantos años que probablemente si había algunos ya se desintegraron, pero hay quienes creen que probablemente en algunos compartimentos interiores encerrados se hayan podido conservar, pero al final está catalogado como restos arqueológicos y tiene importancia histórica y arqueológica. También yo personalmente no estoy en contra de visitar estos lugares, creo que al final la historia es la historia y si limitamos nuestras visitas a todos los lugares donde han ocurrido tragedias, pues no podríamos visitar en ninguna de las zonas arqueológicas de nuestro país. Me parece importante que se abra esta oportunidad. Sí, estas inmersiones, hay que decirlo, son controversiales, hay mucha gente que está en contra del mundo de los sumergibles y sobre todo algunos protectores del Titanic porque creen y creo que es muy posible que las visitas en ese tipo de sumergibles puedan dañar los restos del Titanic en alguna maniobra o algo, pero también es la única forma de ver el estado actual de los restos del Titanic, que había una teoría de que probablemente para el 2030 ya no estuvieran presentes por la bacteria que los está consumiendo, pero los expertos, gracias a estas inmersiones más recientes, concuerdan en que el Titanic estará ahí por varios años. Quizá poco a poco vaya perdiendo la forma y lo podamos distinguir como lo vemos ahora, pero ahí va a estar. Juan Carlos, hay personas que ahorran muchísimo dinero por un viaje, ¿realmente vale la pena hacerlo? Es decir, la experiencia es inolvidable, pero este costo es mejor otro destino. Pues sí, es una muy buena pregunta, pero como lo digo en mi video, si vale la pena o no es una decisión de cada quien. Al conocer a gente como Renata o gente como Chelsea, que Renata llevaba 40 años tratando de conocer los restos del Titanic, por supuesto que invertir tus ahorros o no sabemos la situación financiera de cada quien, hay gente para la que es esta cantidad de dinero es una fortuna que en su vida van a ver, y hay otras personas para que no es nada por la cantidad de dinero que tienen, ¿no? Sé que Renata pues invirtió sus ahorros en poder cumplir este sueño, pero para ella era importante y este era su sueño. Si para ti no es tan importante, pues tampoco valdrá la pena ir a París, ¿sabes? Yo creo que cada uno de nosotros puede invertir su tiempo y su dinero en lo que sueña y es lo que me gusta hablar en Alan por el Mundo, de cómo usar tus recursos para poder cumplir tus sueños y ya sea viajar o poner un restaurante o invertir o comprarte una casa. Yo creo que hay que usar el sistema a nuestro favor y si tú te lo puedes permitir, al final cada uno de nosotros decide si vale la pena o no. También lo digo en mi video que si es tu sueño y quieres hacer la actividad, yo lo hice, ahora que ya cuesta más de lo que costaba cuando yo la contraté, me esperaría un par de años a que la empresa mejore la experiencia en cuestiones de servicio al cliente. Faltan muchas cosas que arreglar y hay todavía muchos ajustes, entonces creo que hay un par de años que yo aguantaría a que la experiencia mejore. Las fechas de la primera y segunda inmersión. Bueno, la primera inmersión fue exactamente hace un año, en julio de hace un año, y la fecha exacta creo que bajé el 3 de julio, si no me equivoco. Si no me equivoco, el 3 de julio fue el día que yo bajé, que fue mi inmersión exitosa. J. Rivero, hola, José Rivero, Editorial Televisa. Hacia el siguiente paso será el turismo espacial. Ay, me lo preguntan mucho, José Rivero, no lo sé. Después de esta experiencia debajo del océano, también creo que este rollo experimental de que se está haciendo tanto en las profundidades del océano como en el espacio, aún hay mucho que trabajar. Entonces, yo espero poder vivir muchos años más y no me importaría, en cuestiones del espacio, no me importaría no ser de los primeros, sino si quisiera que mi dinero valga la pena, ¿no? Entonces creo que ahorita lo que se está pagando en ambos casos es ser de los primeros, pero al final creo que vale la pena invertir en algo y ya lo hemos visto en la aviación, otras cosas, conforme avanzan los años, las experiencias pueden abaratarse, entonces el espacio ahorita está muy caro, fuera completamente de mi alcance y me da un poquito de miedo. Entonces, no lo descarto, pero no es algo que tenga hoy por hoy presente de lo voy a hacer. Si mejorara el servicio, cambiara de compañía, regresarías al Titanic. No, creo que es algo que ya hice, que me gustó, tomé mis riesgos, estaba muy nervioso, muy estresado, nunca en mi vida había estado tan nervioso y ya lo hice y salió bien y no hay necesidad de regresar. Me despedí, le dije adiós, agradecí a la vida que me dio esta oportunidad que
200 personas en el mundo han tenido. Entonces, con eso me doy, no regresaría. Gaby Acosta de Publímetro, después de esta gran experiencia, ¿qué retos o sueños vienen? Pues la verdad es que ahora quiero viajar un poco más normal, ¿no? O sea, subirme un avión y irme a Las Vegas a disfrutar de un espectáculo. Este, quiero también mostrarle a la gente, quiero seguir haciendo Alan por el mundo y quiero seguir en el teatro. Entonces, ahora, gracias a 7 veces a Dios y todo lo que está sucediendo, he podido ya encontrar un equilibrio de poder hacer las dos cosas, porque no estoy arriba del escenario y estoy muy contento. Entonces, seguiré viajando con Alan por el mundo, seguiré viendo parte de lo que hice del Titanic. Puedo decir que es mitad porque yo lo quería hacer y mitad porque la gente sabía que la gente era algo que le iba a gustar. Entonces, sí hay muchas decisiones que tomo para mi blog que son pensando en mis seguidores y la gente que me ve. Iris, ¿cuál es el próximo destino soñado que visitarás? Pues fíjate que no me gusta contar, Iris, mis viajes futuros porque la pandemia ya nos enseñó que todo puede pasar y se pueden cancelar. Lo único que les puedo decir es que hay Alan por el mundo para rato. Entonces, si quieren ver mis videos del Titanic, me encantaría que le dijeran a sus suscriptores, seguidores, lectores, la gente que los ve, que los vea en mi canal de YouTube, que se echen los 4 videos que hay, no solamente el último donde está la inmersión, para que entiendan todo el contexto y el reto enorme que fue, y que sigan esperando más de Alan por el mundo. A lo mejor no va a ser algo tan atrevido como bajar al Titanic, pero seguiré tratando de mostrarles la belleza de este planeta. ¿Qué es lo más impactante que pudiste observar durante este recorrido? Pues fíjate que me impactó mucho la proa, porque es la parte mejor conservada del barco y es exactamente como la ves en las fotos y en los documentales. Me impactó mucho saber, pues, las personas que estuvieron ahí paradas, quienes construyeron el barco, como que nunca había pensado en esto cuando visité Belfast hace ya algunos años, que fue el lugar donde se construyó el Titanic y donde ahora se encuentra el museo más grande sobre el Titanic, justo en el lugar donde se construyó. Como que nunca había pensado en la gente que lo construyó y lo que debió haber sentido que algo que tú construiste de cierta forma fallara. Entonces la gente de Belfast durante muchos años se sentía como avergonzada del tema Titanic. Nunca fue algo que les diera mucho orgullo porque al final se había construido ahí, pero con el paso de los años esa herida sanó y hoy decidieron sacarle provecho y tienen este precioso museo. Es increíble el museo que hicieron. Pensé mucho en ellos, en las personas, al deteriorarse el barco, pues se ven sus entrañas, entonces se ven los tornillos, se ven las piezas y la persona que puso ese tornillo, la persona que construyó ese barco, las miles y miles de personas que participaron y sobre todo las víctimas. Es por eso que decidí terminar mi video en la ciudad de Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá, que es a donde llegaron los cuerpos de los que se pudieron rescatar y donde están enterrados la mayoría de los no de los cuerpos rescatados. Entonces, hay 3 cementerios con espacios que la compañía de White Star Line compró para poder enterrar a los fallecidos y se pueden visitar y de hecho son una gran atracción en Halifax y ahí fue que decidí terminar mi video. Al conocer restos de Titanic los en el panteón, ¿sentiste una vibra especial? Pues fíjate que yo no soy mucho de vibras ni de misticismo ni nada de eso. Siempre he tenido mucho respeto por los lugares que he visitado que se consideran turismo negro, como pueden ser cementerios o la casa de Ana Frank, aunque ahí no murieron, pero pues es un lugar relacionado con la tragedia o los campos de concentración nazis. Mi sentimiento fue más bien como de cierta forma, el fallecer en una tragedia también permite para muchos el recordar la memoria de los fallecidos. Entonces, hay muchos de los cuerpos que con el tiempo y gracias a la tecnología que no se habían podido reconocer o saber quiénes eran, pudieron revelarse su identidad gracias al ADN o a información que después se supo. Entonces, poder preservar la memoria de quienes fallecieron me parece importante y siento que pues no necesariamente pasa cuando te mueres de un infarto, ¿verdad?
Hola Edgar, ¿hasta dónde serás capaz de llegar a desafiarte a ti mismo para tener experiencias como esta o más arriesgadas? Esa fue una gran pregunta que me hice justo antes de irme la primera ocasión y creo que es una de las cosas que la empresa que se dedica a esto tiene que trabajar y es que el manejo de la información no es muy efectivo. Entonces, antes de irme, sabía yo muy poco, o sea, sabíamos mucho de lo que estaban haciendo, pero sabía yo muy poco de las logísticas. Entonces, y sobre todo el año pasado que el COVID, que Canadá estaba prácticamente cerrado, todos los trámites y lo que hubo que hacer fue bastante complejo. Estuve en el hotel encerrado, no nos decían nada, no nos decían si ya habían podido bajar, y esto es porque en sus primeras inversiones tuvieron complicaciones bastante peligrosas. Y me pregunté justo eso de si valía la pena arriesgarme tanto por documentarlo y por hacerlo. Y hoy creo que no tanto. La verdad, estoy en un momento de mi vida muy pleno en el que me gustaría arriesgar menos y no estoy seguro de que no me volvería yo, por ejemplo, un reportero de guerra ni nada de eso. Trato de arriesgarlo menos, aunque sabemos que la muerte te puede llegar en cualquier momento, aunque estés yendo al banco. Hola Adriana, ¿cómo fue guardar la calma para que no te pasara ningún detalle importante? Pues fíjate que ahora sí que es increíble cómo el cuerpo y el cerebro humano puede trabajar en situaciones como esa. Al final, pues ya cerraron la puerta y dije, Ingesu, que pase lo que tenga que pasar. Si ven el video, estuvimos a punto de abortar la misión porque había unos problemas de comunicación. Entonces estuvimos a punto de declararlo emergencia y tener que regresar, pero todo salió bien, todo al final se corrigió mágicamente y pudimos seguir descendiendo. Lo que yo quería era lograrlo y ya no tener que volver. La verdad, lo que me daba un poco de pereza es que las cosas no salieran bien y tener que regresar el próximo año. Eso me daba un poco de pereza, pero al final dije que se logre y Ingesu, que sea lo que tenga que ser. Y si me muero aquí, pues es una forma bastante heroica de morir, ¿no? Juan Carlos, ¿puedes contar lo que dijiste de la bacteria? Sí, hay una bacteria que olvidé el nombre, pero está en mi documental, en mi video, que de hecho hasta tiene el nombre del Titanic incluido, que es una bacteria que se va consumiendo el hierro. Entonces se ven en inglés se llaman rusticles, que son estos como si fueran estalactitas que cuelgan del barco, que la han visto en las fotos, como si fueran arrugas, y es esta bacteria que se alimenta del hierro, que es la que se cree que está consumiendo al Titanic, y sí, en efecto lo está consumiendo, pero no se sabe, o sea, la velocidad que va, pues probablemente en nuestra vida el Titanic seguirá existiendo. Entonces, esa es la bacteria a la cual se debe el deterioro y el colapso de muchas partes del barco, porque lo va consumiendo, entonces pierde fuerza el hierro y es una bacteria que se descubrió y se le puso nombre hasta ahora, el 2010. Ajá, ¿cuánto tiempo quieren estar más en cartelera? Gracias por la pregunta de 7 veces adiós. Justo acabamos de anunciar una nueva extensión de temporada y abrimos la venta hasta el 16 de octubre. Con esto no queremos decir que esa sea la fecha final, sino si la gente sigue como hasta ahora, llevamos 19 semanas de funciones agotadas, algo que yo jamás en mi vida había experimentado y mucho menos de este lado, tener funciones agotadas. Mira, ahí dice 16, pero ya son 19. A la gente le gusta mucho la obra, regresan a verla, la recomiendan mucho. Entonces, si la gente sigue yendo al teatro, extenderemos más y más y más. No queremos anunciar una temporada indefinida, pero si la gente quiere, estaremos 10 años, solamente si la gente quiere. Entonces, vamos poco a poco. Hasta ahora, hasta el 16 de octubre. Dos preguntas más y ya. Si te hubiera tocado hacer este viaje al Titanic hace una década, pues, pues yo creo que lo habría hecho, ¿eh? O sea, sí lo habría hecho. Al final, cuando escuché que esto era una posibilidad, por supuesto que me llamó la atención y dije, esto es algo que me gustaría hacer. Confieso que la pandemia y el hecho de estar encerrado y todo lo que nos cuestionamos durante esa época fue algo que influyó muchísimo en mi toma de decisión. Es decir, pues la fragilidad de la vida, decir, necesito salir a vivir, quiero hacer algo que me haga sentir vivo y por eso decidí
hacer algo tan atrevido como bajar al Titanic y sobre todo pues reunir los recursos para poderlo hacer. Sí, si hubiera llegado en esa época, pues sí. Creo que ya, esta fue la última. Muchísimas gracias a todos. Gracias siempre por cómo han apoyado mis proyectos, por el apoyo que le han dado 7 veces a Dios y por la cobertura que le han dado a esto del Titanic. Muchas gracias. Cualquier otra duda o pregunta que tengan, ya ahí la pueden hacer llegar con Violeta. Y nada, si necesitan algo más, estoy a sus órdenes. Gracias por conectarse y nos vemos pronto.